Mm. Estamos de regreso. Muchísimas gracias a Edmundo y a Florencia por este espacio, por esta entrevista, porque hicieron un estudio recientemente sobre la desigualdad que hay en el cultivo y en la venta y la distribución del café, sobre todo con el involucramiento de varias empresas grandes como Nestlé y Starbucks. Pero antes de seguir, pues permito que Florencia y Edmundo se presenten. Muchísimas gracias por este chance. Hola Arturo, muchísimas gracias a ti. Yo soy Florencia Ribaud, soy investigadora senior de Empower y formé parte del equipo de Empower que participó en el desarrollo de esta entrevista. Eh, y bueno, eso sería todo por el momento. Y Edmundo, ¿tú qué tal? ¿Qué tal, Arturo? Te doy mucho gusto compartir esta plática, esta charla. Soy Edmundo Estefan, abogado senior en la Coordinación de Justicia Transnacional de Prodesk y bueno, en el análisis también de este importantísimo informe que preparó Empower. Pues sin avanzar más, pues más bien podrían platicarme un poquito de los hallazgos principales, ¿no? Entiendo que es un estudio sobre la desigualdad en las ganancias del café y lo que eso significa para muchas personas, ¿no? No sé quién quiera ir empezando a contarnos un poco del estudio. Pues si quieren empiezo yo. El objetivo del estudio, o sea, creo que es importante. Este estudio surgió de una iniciativa de una organización que se llama Coffee Watch, que es una organización que opera a nivel global y que lo que está haciendo es como generar muchos estudios e investigaciones que lo que buscan es justamente evidenciar todos los problemas que hay en la cadena de suministro a nivel global, ¿no? Han hecho estudios similares a esto en países como Brasil, como China, me parece que pronto va a salir otro en Colombia. Entonces es como parte de esta inquietud de donde surge, ¿no? El objetivo de la investigación es precisamente como reconstruir cuáles son las cadenas de suministro de Nestlé y Starbucks de café mexicano para identificar cuáles son las pues, violaciones a los derechos humanos y ambientales que hay a lo largo de esta cadena y a través de eso poder hacer un llamado a la responsabilidad corporativa y a la rendición de cuentas por parte de estas empresas, ¿no? Digamos, este es el enfoque que tiene. Sabemos que hay muchos otros enfoques y hay una trayectoria muy grande de investigaciones sobre el café en México, eso me parece importante decirlo, pero justamente la particularidad que tiene es este centro en la cadena de suministros y en la llamada a la rendición de cuentas empresarial de Nestlé y Starbucks principalmente. ¿Cómo es esta cadena de suministro, ¿no? Porque justamente ahora con el anuncio de una inversión nueva de Nestlé en otras zonas, pues recordé la inversión que habían hecho en Veracruz, ¿no? Con su planta esta de Nescafé. Y contacté con varios caficultores, cafeticultores, ya no sé cuál es el término exacto, hay mucha gente que lo dice de maneras diferentes. Am, y les preguntaba, ¿cómo es la cadena de suministro, ¿no? O sea, ¿cómo va funcionando? Y ellos me describían una parte, pero como que no todos tenían la película completa. Entonces, si nos pueden ayudar a ver cómo se insertan estas grandes empresas dentro de esta cadena. Sí, las cadenas de suministro de Nestlé y Starbucks son prácticamente iguales, pero tienen algunos puntos diferentes, ¿no? Voy a empezar por las coincidencias, digamos. Tanto Nestlé como Starbucks lo que hacen es que no compran el café directamente a los productores mexicanos, ¿no? Lo que ellas hacen es que adquieren el café de grandes acaparadoras que son estas empresas de transnacionales que operan vendiendo, bueno, comprando y vendiendo materias primas de diferentes cosas, o sea, compran en general café, cacao, algodón, como una gran variedad de productos, y se las venden a otras empresas para que las procesen, ¿no? Entonces, por eso en México se les pone el nombre, los propios productores las llaman acaperadoras, que me parece un nombre muy acertado porque justamente lo que hacen es que acaparan la producción del café, digamos, la juntan y luego la redistribuyen operando pues como intermediarios, ¿no? Estas acaparadoras, las más grandes que identificamos son Ecom, Newman Coffee Group y Louis Dreyfus, que son empresas que tienen base en España, perdón, en Europa, eh, y que operan en México desde hace mucho tiempo, ¿no? Estas empresas, como decía, lo que son intermediarias. Entonces, lo que hacen es que van comprando el café a los pequeños productores o en algunos casos a cooperativas, a organizaciones de productores,
y lo juntan, lo juntan, se encargan de los procesos de certificación y demás, y después lo venden a Nestlé y Starbucks. En el caso de Nestlé, el café mexicano que se compra sobre todo para la producción de Nescafé, principalmente a partir de esta construcción de la mayor planta de Nescafé en Latinoamérica, en la zona de Veracruz. Para la producción de Nescafé, y esto va a ser importante a lo largo de la entrevista, lo que se utiliza es principalmente café soluble. Perdón, es café robusta, ¿no? Es esta variedad de café que se llama café robusta, que es el que se usa para usar para hacer café soluble, ¿no? Nestlé también compra en México en algunas zonas café para producir las capsulitas de Nespresso, también en algunas zonas, ¿no? Starbucks compra menor cantidad de café en México y lo que hace en el caso de Starbucks es que compran el café aquí y luego se lo llevan a Estados Unidos principalmente para que lo tuesten allá y a partir de Estados Unidos se redistribuye a México y es Alsea, que es la empresa, digamos, que se encarga de gestionar las cafeterías de Starbucks en México, quien se encarga de distribuirlo en las tiendas. Entonces, esta es como la diferencia que hay en su cadena de suministro y la coincidencia está precisamente en que ambas son clientes de estas grandes acaparadoras. Ahora, entiendo que muchas veces estas empresas que le compran a los productores se aprovechan incluso de programas gubernamentales, ¿no? De apoyos al campo para ellos lograr conseguir un precio pues bastante diferente, ¿no? O bueno, para digamos de alguna manera pues tener un subsidio indirectamente. ¿Han detectado algo por el estilo en esta cadena? Pues lo que hemos identificado, o sea, estas empresas. Es importante, o sea, el tema de los precios del café es muy complejo, ¿no? O sea, los precios del café se establecen en las bolsas de valores de Londres y de Nueva York, entonces a partir de ahí se mandan como los lineamientos más importantes para los precios del café, ¿no? Luego lo que se puede hacer en el momento de la compra es que existen ciertos sistemas como de sobreprecios o de punta o de puntos que se ponen sobre el precio del café a partir de la variedad, la región, la calidad, etcétera, que son lo que podría, digamos, darle un plus a los cafeticultores, ¿no? En el caso en el que haya este tipo de sobreprecios. Entonces, las acaparadoras tienen como ese poder de negociación con los productores, ¿no? Por un lado. Ahora, lo que sí identificamos es que hay ciertos vínculos entre el gobierno y las acaparadoras en el sentido de acaparadoras y también con Nestlé. Hay una gran trayectoria de convenios y de contratos entre Nestlé y el gobierno vinculados con la producción de café. Y en general lo que sucede es que, digamos, en los últimos años, estas empresas han ido haciendo proyectos enfocados supuestamente a apoyar a los cafetaleros, que son proyectos en los que se les entregan plantas para que siembren café, plantas que supuestamente son resistentes a la roya, que es, bueno, una plaga que ha afectado muchísimo a la producción de café en México. Entonces, más o menos, por ejemplo, desde los 90, Nestlé tiene ciertos convenios con el Estado mexicano para desarrollar plantas resistentes a la roya y a la sequía también, ¿no? Y entonces estas empresas, tanto Nestlé como Starbucks, como algunas de las acaparadoras, tienen proyectos específicos para entregar este tipo de plantas a los productores y junto con estas plantas les entregan pues a lo mejor ciertos insumos agrícolas y en algunos casos les dan incluso apoyo financiero. Entonces, los convenios que el gobierno tiene con estas empresas, algo que es muy importante es que no son suficientemente transparentes, o sea, realmente no podemos asegurarnos de que conocemos todos los convenios que hay, ¿no? Sabemos que hay convenios eso, de apoyo para que estas empresas generen estos programas, digamos, pero no sabemos exactamente cuántos convenios hay, no sabemos exactamente cuánto presupuesto se ha destinado a estos programas por parte del gobierno, digamos, y tampoco sabemos exactamente cuáles son los beneficios que han traído para los productores, ¿no? Sabemos lo que reportan las empresas, pero del lado del gobierno tampoco hay suficiente transparencia sobre estas cosas, ¿no? Lo que narran los productores es que este tipo de programas realmente no les han sido del todo benéficos. Por un lado, porque las plantas que entregan estas empresas son sobre todo de variedad robusta. Entonces, pues eso les ha hecho también cambiar algunas cosas en su producción. No recordemos que el principal problema del café robusta es que en comparación con el arábica, el café robusta no protege a la zona en donde siembra, ¿no? O sea, no
no se siembra bajo sombra, entonces pues permite y de hecho fomenta la tala de árboles, requiere más agua y es un café que permite que se siembre, digamos, con un tipo de agricultura más exhaustiva. En comparación con el arábiga, que es un café que se siembra bajo sombra, en zonas de altura, con mucha humedad, entonces que incluso sirve para proteger los bosques, ¿no? Porque en ciertos ejidos pues los cafeticultores pueden poner sus cafés y vivir de eso sin necesidad de talar los bosques para emplearlos para otro tipo de productos, ¿no? Entonces, una de las cosas que se ha identificado es que este tipo de programas lo que está haciendo es promover la siembra de café robusta, además de que mete a los agricultores pues en una situación como de mucho compromiso con estas empresas y esto es algo que a ellos también pues les preocupa y les inquieta, ¿no? Porque si de por sí hay muy pocos canales de venta para ellos, porque pues realmente el canal como que tienen inmediato accesible es el de las acaparadoras. Además, al darles ellas insumos, productos agrícolas, en algunos casos incluso préstamos monetarios, pues lo que están haciendo es comprometer su cosecha muchas veces de antemano hacia estas acaparadoras, ¿no? Entonces, este es un sistema que los tiene de alguna forma, pues como capturados, ¿no? Suena como a una tienda de raya, pero moderna, ¿no? Sí, me parece muy curioso cómo operan. Y digamos que este es el escenario en el que está funcionando esto. Y en el estudio lo que se menciona son violaciones, ¿no? O sea, concisas, duras, que van mucho más allá del precio al que pueden comprar las acaparadoras el café a los productores y después Starbucks o Nestlé, pues la ganancia que le sacan, ¿no? Que es mucha más. Entonces, si nos pudieran contar un poquito primero de esta desigualdad y después del resto de las violaciones que hay detrás de todo esto, ¿no? O sea, ya escuchábamos algunas como por ejemplo, pues el obligar a la tala, ¿no? Y el cambiar el ecosistema. Pero bueno, pues, más bien cuéntenos ustedes. Claro que sí. Bueno, para empezar, algo muy certero del informe es este análisis multifactorial de la cadena de suministro, ¿no? Cualquier estrategia que tenga que ver con un tipo de violaciones a criterios de debida diligencia, cuestiones ambientales, etcétera, laborales, pues tiene que ver con un conocimiento claro no solo del problema in situ específico, sino también bajo una perspectiva integral, ¿no? Y el primer mérito de este informe es que analiza todas las implicaciones en la cadena de suministro. Yo destacaría, son distintas aristas, son distintas facetas. En primera instancia, bueno, sí, poner el acento sobre algo que Florencia claramente decía, que es la necesidad de transparencia, ¿no? ¿De qué manera, como personas consumidoras, podemos tener un involucramiento también en este tipo de circunstancias y conocer a profundidad, sin dejarnos ir por publicidades engañosas en cierta forma, es a través del conocimiento de la cadena de suministro, ¿no? Y las implicaciones, por supuesto, que esto tiene en la cadena de valor. Y bueno, destacando también de origen, el tema del café. Las regiones, el denominado cinturón del café, que es una zona intertropical, coincidentemente también alberga los ecosistemas con mayor diversidad, pero también fragilidad, ¿no? Es el hogar de los bosques mesófilos de montaña y cierta protección a la biodiversidad que hace que sea de una especial consideración. Por otra parte, bueno, no podemos dejar de ignorarlo, pues también el contexto del desarrollo económico que priva en las regiones ubicadas dentro de este cinturón del café. Y pues también por último, los mecanismos institucionales de las empresas. Claramente, para poder complementar este tipo de alcances desde una perspectiva pues del comercio justo, del debido respeto a las comunidades productoras, que son la base tanto de la cadena de suministro, pero también de valor, y pues también todo este tipo de cuestiones y triangulaciones que se suscitan en el proceso, además de los temas laborales, pues por supuesto que es necesario tener una perspectiva integral, ¿no? Y en primer lugar, yo diría que ese es el mérito inicial del informe, ¿no? ¿Qué otras cuestiones? Bueno, es un estudio que también nos permite generar una estrategia de estudio comparativo.
La estructura misma del documento nos permite replicar este tipo de estudios a otras latitudes o a otros países, de manera que se pueda facilitar la construcción de un diálogo internacional, intercomunidades, para encontrar las distintas facetas, ¿no? Y claro, en la parte final de las personas consumidoras, que tiene que ver con el conocimiento de este tipo de cuestiones. Claro, yo vistiéndolo y desde el enfoque de abogado, claro que el informe tiene implicaciones o tiene también es la base de un modelo argumentativo pues bastante objetivo en cuanto a las implicaciones que tiene todo este proceso. Voy a plantearlo de inicio muy generalmente, pero tanto en la parte de la diversidad biológica, la protección de ecosistemas, la autonomía y representación y acceso al desarrollo también de las comunidades, ¿no? Los procesos de intermediación que muchas veces no terminan de ser del todo claro. En numerosas ocasiones uno acude a un punto de venta de café y bueno, este producto 100% orgánico proviene de comunidades, etcétera. Y al contrastarlo con toda esta serie de hallazgos en la cadena, pues se da una visión mucho más clara, ¿no? Y finalmente una pauta de transparencia que tiene que ver con el ejercicio de nuestros derechos económicos. Ni se diga los temas laborales, ni se diga las cuestiones de dignidad que también tienen que ver con estos aspectos de estos contratos que sí, como bien lo decías, Arturo, a veces nos recuerdan a figuras que creemos ya superadas de las tiendas de raya, pero pues son contratos que por una parte pues son lesivos en el sentido que hay un desequilibrio entre las partes, pues no existe una adecuada formalización y socialización y no solo de las cláusulas, sino de los efectos y la parte también de que esto representa muchas veces un lazo, atar a las comunidades a ciertas condiciones de comercialización. Ni se diga también las cuestiones laborales y toda esta serie de procesos que en muchos casos, y hay que decirlo, es un tema también frecuente hasta en industrias extractivas como la minería, y yo digo extractivas en la medida que también existe, hay que ampliar el concepto, un tema de uso de los recursos naturales como objeto, fin o como medio, también como en este caso, ¿no? Estas intermediaciones que normalmente lo que tienen como efecto es diluir la responsabilidad de las empresas, ¿no? En este tipo de procesos. Y bueno, en conclusión, en todo esto es una herramienta buenísima para poder conocer desde esta perspectiva integral todo el proceso relacionado con el café, ¿no? Ahora, ¿podrías platicarnos un poco más sobre esta visión de hacerlo un esfuerzo colectivo, incluso internacional y replicable? Si han dado más pasos en esto, si conocen que hay gente en otros lados, no sé, en África, ¿no? Que también cultivan mucho café, que se quieran integrar a esto. ¿Hay algún avance sobre eso todavía o más bien están a la espera de irlo haciendo? Bueno, a reserva de lo que comente también Florencia, yo lo que veo finalmente aquí no solo es un hallazgo y poner al descubierto y poner, transparentar estos procesos, sino también un hallazgo como una metodología de estudio. Y en esto es como yo lo veo, las posibilidades que tienen este tipo de estudios. Ok. Florencia, no sé si tú quieres agregar algo al respecto o... No, no, Ok, justo creo que la idea es eso, ¿no? O sea, como empezar a evidenciar este tipo de cosas y a partir de ahí, pues intentar tender puentes e intentar, pues sí, ver cuáles son las posibilidades también legales para proceder y para defender a las comunidades ante este tipo de procesos, ¿no? ok, ok. Y ahora, hace ratito mencionabas, Florencia, una cuestión un poco compleja que es el precio del café, ¿no? Y que es dificilísimo de entender porque el café cotiza en bolsas mundiales, ¿no? En Estados Unidos, en Colombia también cotiza en la bolsa. Y entonces eso determina muchas cuestiones. Además, es un producto que ya no es un producto, sino una de estas cosas que le dicen commodities, ¿no? Y que tiene una circulación mundial. Entonces, a pesar de que ahorita el precio del café tiene altos históricos, según tengo entendido,
pues los precios esto no llega, ¿no? A quienes lo cultivan. Entonces, pues, ¿qué falla en esa cadenita y cómo va esto, ¿no? O sea, ¿cómo se podría garantizar, digamos, un mejor ingreso para quienes cultivan café? Pues sí, yo creo que precisamente ahí la responsabilidad está en las empresas, ¿no? O sea, está en que las empresas revisen su cadena de suministro y generen ciertos compromisos, ¿no? O sea, es obvio que también la existencia, por ejemplo, de intermediarios, pues es algo que le resta valor al vendedor original, digamos, al vendedor primario, pues porque evidentemente cada quien se va quedando con una parte, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado que las empresas se comprometan a comprar café con mejores precios, que se comprometan a comprar café de calidad, ¿no? O sea, eso creo que también es muy importante, ¿no? O sea, este cambio, digamos, de una agricultura más de pequeña escala a intentar generar una agricultura exhaustiva, es un modelo que no conviene ni a los agricultores ni al territorio mexicano y que también está repercutiendo en el hecho de que ya no se diferencia tanto, por ejemplo, ya no se promueve tanto el café de calidad porque lo que están demandando las empresas es comprar grandes cantidades de café, sin importar muchas veces ni siquiera qué tipo de café es, porque lo van a usar para hacer café soluble, ¿no? Entonces creo que también un compromiso con la calidad sería muy benéfico para los productores mexicanos porque ellos realmente están produciendo en general un café arábiga de altura, de muchísima calidad y que entonces lo que se necesita es que se reconozca esto y que se le den los precios justos por este tipo de características, ¿no? Y por otro lado, sí tiene que haber un compromiso de estas grandes corporaciones a pagar salarios dignos, o sea, a pagar un ingreso digno a los cafeticultores que les permita que les aseguren no solo recuperar lo que invirtieron en su cosecha, que es que muchas veces ni siquiera es así, sino que también les asegure tener una ganancia y que también permita, o sea, no olvidemos que esto es una cadena, ¿no? Y que tampoco acaba en el productor, ¿no? En México, la mayor parte del café se produce, o sea, más o menos el 95% del café mexicano es producido por pequeños productores, ¿no? Esto es un dato muy importante. Pero los pequeños productores muchas veces, pues tienen dos opciones, ¿no? Los más pequeñitos, en general, recolectan todo el café y lo producen con mano de obra familiar. Y hay otros que son un poco más grandes, que ni siquiera es que sean grandes terratenientes, pero que sí tienen la posibilidad de contratar mano de obra. Evidentemente, las condiciones en las que un cafeticultor que apenas le está sacando un excedente a su café o ni siquiera las condiciones en las que puede contratar a un jornalero, pues son pésimas, ¿no? Entonces, digamos que esto va, pues sí, se va arrastrando, se va arrastrando, se va arrastrando y termina también con trabajadores del café que están teniendo ingresos pues por debajo de la línea de pobreza, que están viviendo o sea, trabajando en condiciones inaceptables, ¿no? Muchas veces sin, bueno, en general sin contratos, ya no hablemos de prestaciones sociales y a veces ni siquiera condiciones dignas para vivir, lo cual también repercute en que en muchas ocasiones los propios jornaleros tengan que llevar a sus familias enteras a trabajar. Entonces son como todos estos ciclos que finalmente las empresas también tienen que responsabilizarse por eso y que se romperían si estuvieran dispuestas a comprometerse a pagar un precio justo y a comprometerse también con la calidad del café mexicano, ¿no? Muchísimas gracias. Am, pues salvo que ustedes quieran agregar algo más, creo que ya nos extendimos un poco bastante. Creo que ha sido muy rico todo lo que nos han compartido y nos da una idea muy clara, ¿no? De dónde y cómo se producen esta serie de desigualdades. Yo había apuntado un par de preguntas, pero creo que ya no me queda ninguna más. Entonces, pues sí, más bien si algo quieren agregar ustedes, pues ya con eso nos quedamos. ¿No? Ah, bueno. Va. Pues entonces déjenme le pico esto para esto.